La tormenta invisible. Revelaciones, silencios y el límite de la monarquía. Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido a escándalos, crisis mediáticas y conflictos internos. Sin embargo, hay momentos en los que una historia no solo sacude titulares, sino que amenaza con alterar los cimientos mismos de la institución. Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo ahora, tras las explosivas afirmaciones del periodista Tom Bower. Bower no es un nombre cualquiera dentro del panorama mediático. A diferencia de comentaristas ocasionales o voces anónimas en redes sociales, su trayectoria está marcada por investigaciones profundas y biografías que han incomodado a figuras poderosas. Su credibilidad, construida a lo largo de los años, es precisamente lo que hace que sus recientes declaraciones no puedan ser ignoradas fácilmente. En el centro de esta tormenta se encuentra Prince Harry, cuya vida ya ha sido objeto de escrutinio constante desde su salida de la familia real. Pero esta vez, la controversia parece tocar una fibra mucho más íntima y delicada: su identidad, su familia y, en última instancia, su lugar dentro de la historia de la monarquía. Según diversas interpretaciones mediáticas, el silencio proveniente de Montecito, donde Harry reside junto a Meghan Markle, ha sido ensordecedor. En un entorno donde las respuestas rápidas y las aclaraciones públicas suelen ser la norma, la ausencia de declaraciones ha generado más preguntas que certezas. No se trata de una polémica pasajera, ni de un desacuerdo familiar amplificado por la prensa. Esta vez, las dudas giran en torno a aspectos fundamentales que, de confirmarse, podrían tener implicaciones profundas, no solo a nivel personal, sino también institucional. Durante años han circulado rumores, algunos marginales, otros más persistentes, sobre inconsistencias en torno a los nacimientos de los hijos de los duques de Sussex. Estos señalamientos incluyen detalles aparentemente menores, cronologías poco claras, descripciones médicas cuestionadas y decisiones que se apartaron de las tradiciones reales. Uno de los puntos más discutidos ha sido el relato del parto en el Portland Hospital, descrito por Meghan Markle, en términos que algunos críticos consideran inconsistentes. Aunque este tipo de debates podría parecer trivial, en el contexto de la monarquía, adquiere un peso considerable. La razón es simple. La línea de sucesión no es solo una cuestión simbólica, sino un principio legal profundamente arraigado en la historia británica. La legitimidad de los herederos se basa en la descendencia biológica directa, un concepto que ha permanecido prácticamente inalterado durante siglos. Las recientes afirmaciones de Bower han reavivado una cuestión que muchos consideraban demasiado delicada para plantearla abiertamente. ¿Existió la posibilidad de gestación subrogada en el nacimiento de los hijos de Harry y Meghan? Es importante subrayar que estas afirmaciones forman parte de un debate mediático y no constituyen hechos confirmados. Sin embargo, el simple hecho de que esta pregunta haya ganado visibilidad ya es significativo. En el contexto de la monarquía, incluso la insinuación de un cambio en las normas tradicionales de nacimiento podría generar un debate constitucional. No se trata únicamente de la vida privada de una familia, sino de un sistema que se apoya en reglas históricas muy específicas. Más allá de las implicaciones institucionales, hay un aspecto profundamente humano en esta historia. Si los informes sobre el estado emocional de Harry son ciertos, describiéndolo como inquieto, afectado y consumido por la situación, estamos ante un recordatorio de que detrás de los títulos y protocolos hay personas enfrentando una presión extraordinaria. La exposición constante, combinada con cuestionamientos sobre aspectos íntimos de su vida, puede tener un impacto psicológico considerable. En este sentido, la historia deja de ser únicamente un escándalo mediático y se convierte en un reflejo de los límites de la vida pública. Los comentaristas más estrictos en materia monárquica lo plantean sin rodeos. La pertenencia a la línea real exige un vínculo biológico claro según las normas históricas. Sin ese elemento, argumentan, la legitimidad pierde su base más tradicional. Sin embargo, esta visión convive con una realidad contemporánea más compleja, donde la ciencia, la ley y las sensibilidades sociales han evolucionado.
desafiando definiciones rígidas de familia y herencia. En medio de este debate, la reacción emocional de quienes están en el centro de la tormenta se convierte en otro punto de análisis. Se ha descrito un clima de tensión creciente, donde la presión mediática y la especulación constante erosionan la estabilidad personal. La imagen de serenidad y equilibrio que alguna vez se proyectó públicamente parece contrastar con relatos de inquietud, insomnio y una preocupación constante por la narrativa que circula en medios y redes. Este contraste resulta particularmente llamativo. Durante años, se construyó un discurso basado en la búsqueda de paz, bienestar emocional y distancia de las estructuras que generaban estrés. Sin embargo, la persistencia de las dudas externas parece haber reabierto heridas y generado un estado de vigilancia permanente. La pregunta que surge, inevitablemente, no es solo qué se dice, sino por qué impacta de manera tan profunda. ¿Se trata simplemente del peso de rumores infundados amplificados por la era digital? ¿O es el reflejo de una realidad más compleja, donde lo privado y lo público chocan sin tregua? Ambas posibilidades coexisten, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta el interés global. Por otro lado, la estrategia de respuesta también ha sido objeto de escrutinio. Frente a la especulación, se ha optado por un enfoque reservado, apoyado en mecanismos legales y en el control estricto de la comunicación. Desde una perspectiva profesional, es una táctica comprensible: proteger la privacidad, evitar la difamación y mantener el control del relato. Pero en la arena pública, donde la percepción pesa tanto como los hechos, el silencio puede interpretarse de múltiples maneras. Existe una paradoja evidente. En una era donde la transparencia se valora como la forma más eficaz de desactivar rumores, el uso de herramientas legales puede ser visto por algunos como una señal de ocultamiento, incluso cuando no lo sea. Cada intento de frenar una historia puede amplificarla, transformando la defensa en combustible para nuevas teorías. Hubo un tiempo en que la figura de Meghan Markle se construía sobre una promesa poderosa: la autenticidad. Aquella mujer que se sentó frente a Oprah Winfrey y afirmó estar contando su verdad conquistó a una audiencia global que ansiaba transparencia en una institución históricamente opaca como la monarquía británica. Sin embargo, el mismo público que celebró esa franqueza hoy observa con creciente desconcierto una aparente contradicción: la defensa férrea de su privacidad frente a preguntas que, irónicamente, nacen de su propia narrativa pública. Las redes sociales han amplificado esta tensión hasta niveles imposibles de ignorar. Cada hilo viral, cada video analizando gestos y cronologías, cada publicación que intenta reconstruir detalles del pasado, alimenta una maquinaria que ya no responde a ningún control institucional. Ni los equipos de comunicación más sofisticados han logrado contener la avalancha de interpretaciones, teorías y dudas. Lo que comenzó como curiosidad se ha transformado en un fenómeno colectivo donde la percepción pesa tanto como los hechos. En este escenario, la diferencia de actitudes entre Meghan y Príncipe Harry se vuelve un elemento central. Mientras él aparece, para muchos observadores, visiblemente afectado y emocionalmente expuesto, ella proyecta una imagen de control y estrategia. Dos respuestas distintas ante una misma crisis que erosionan la idea de un frente unido. La narrativa de pareja sólida se fragmenta ante los ojos del público, que no solo consume información, sino que interpreta silencios, gestos y ausencias. Pero quizá lo más significativo no es lo que ellos dicen o dejan de decir, sino el silencio de una institución conocida por su sutileza comunicativa: el Palacio de Buckingham. Históricamente, el palacio ha sabido intervenir, aunque sea de forma indirecta, para proteger la estabilidad de la corona. Desde desmentidos discretos hasta filtraciones estratégicas, la maquinaria institucional rara vez permanece completamente inmóvil. Sin embargo, en este caso, el silencio ha sido absoluto. Esa ausencia de respuesta abre la puerta a interpretaciones inquietantes. Una posibilidad es que la gravedad de las afirmaciones haya colocado a la institución en una posición delicada, donde cualquier declaración podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Otra, más perturbadora, sugiere que el silencio no es ignorancia,
sino cautela. Que se sabe más de lo que se dice y que la distancia pública es, en realidad, una forma de contención. Según versiones que circulan en distintos círculos, dentro de los muros del palacio se estarían produciendo conversaciones discretas. No se trataría de estrategias mediáticas, sino de discusiones legales, institucionales y familiares. Temas como la sucesión, la legitimidad y la estabilidad de la corona habrían entrado en el centro del debate. Si esto fuera cierto, el problema dejaría de ser mediático para convertirse en estructural, afectando a uno de los sistemas monárquicos más antiguos del mundo. Un detalle aparentemente menor ha contribuido a intensificar las sospechas: la ausencia de gestos públicos en fechas clave. En una institución donde los cumpleaños suelen celebrarse con mensajes formales y fotografías cuidadosamente seleccionadas, el silencio en torno a ciertos miembros de la familia no pasa desapercibido. La comparación con otros niños de la familia real, como el príncipe George, la princesa Charlotte o el príncipe Luis, resalta aún más esa diferencia. En el centro de toda esta controversia, emerge una cuestión que ha dejado de ser marginal para instalarse en el debate público: la posibilidad de una prueba de ADN. Para muchos, se presenta como la solución más simple y definitiva. Si las dudas son infundadas, una confirmación científica cerraría el debate de manera inmediata, eliminando rumores y desactivando teorías. Sin embargo, la ausencia de esa acción ha generado un efecto paradójico. Es importante subrayar que el silencio no constituye una prueba de culpabilidad, ni en términos legales, ni lógicos. Pero en el terreno de la opinión pública, donde las percepciones moldean narrativas, la falta de una respuesta clara frente a una solución aparentemente sencilla alimenta interpretaciones. Cuando existe una vía directa para disipar dudas, y ésta no se utiliza, el vacío se llena con especulación. Cada día que pasa sin una respuesta clara alimenta ese cuestionamiento. El silencio, en estos casos, no es neutro. Puede interpretarse como prudencia estratégica o como evasión. Y ahí emerge la contradicción central que hoy amenaza la credibilidad pública de los Sussex. Durante años, construyeron su identidad sobre la idea de la transparencia. Desde su entrevista con Oprah Winfrey hasta sus acuerdos con Netflix y la publicación de las memorias de Harry, cada paso parecía guiado por un principio: contar su verdad, sin filtros ni silencios institucionales. Ese posicionamiento no fue accidental. Fue la base de su marca. En un mundo saturado de narrativas cuidadosamente diseñadas, ellos ofrecían algo distinto: autenticidad. Honestidad como identidad, transparencia como acto de rebeldía frente a una institución históricamente asociada con la reserva. Pero ahora, frente a una de las preguntas más delicadas y potencialmente más relevantes, han optado por un silencio que recuerda precisamente a aquello que criticaban. La tensión entre ese discurso pasado y la postura actual no ha pasado desapercibida. Para muchos observadores, ahí reside el verdadero problema. No tanto en la naturaleza de las preguntas, sino en la inconsistencia de las respuestas. Una marca construida sobre la franqueza difícilmente puede sostenerse cuando selecciona cuidadosamente qué verdades compartir y cuáles no. Sin embargo, reducir esta situación a un problema de imagen sería simplificar en exceso. Las implicaciones van mucho más allá de la reputación de una pareja. En el fondo, lo que está en juego es la percepción de la monarquía británica como institución. Su legitimidad histórica se apoya en dos pilares fundamentales: la continuidad de la línea de sangre y la confianza del público. La primera cita ha sido, durante siglos, el eje estructural del sistema monárquico. La idea de una sucesión clara, basada en vínculos biológicos verificables, es lo que otorga coherencia al relato dinástico. Si esa certeza se viera erosionada, incluso en el plano de la percepción, el impacto sería profundo. No se trataría de un escándalo más, sino de una grieta en los cimientos mismos del sistema. El segundo pilar, la confianza, ya ha sufrido desgaste en los últimos años. Escándalos, tensiones internas
salidas abruptas y disputas públicas han contribuido a una erosión progresiva de la imagen institucional. En ese contexto, cualquier controversia que sugiera opacidad o posible engaño adquiere un peso desproporcionado. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente delicada. Un escándalo que cuestionara la legitimidad biológica de miembros de la familia real no sería comparable con disputas personales o desacuerdos internos. Sería, en esencia, una acusación de engaño sistemático al público. Y ese tipo de acusación no solo afecta a individuos, pone en entredicho a toda la institución. Por eso, según diversas interpretaciones, la cautela es la estrategia dominante. Cada palabra, cada documento, cada gesto es evaluado con extremo cuidado. En un entorno tan sensible, una declaración mal formulada podría generar más preguntas de las que responde. Y, sin embargo, el silencio prolongado también tiene un costo. Deja espacio para la especulación, que crece y se amplifica sin control. En paralelo, el llamado Brand Sussex enfrenta su propia prueba de fuego. Desde su salida de la familia real, Harry y Meghan no solo buscaron independencia, sino que construyeron una narrativa alternativa. Una especie de contrapunto moderno frente a una monarquía percibida como rígida y hermética. Sus proyectos mediáticos, discursos y apariciones públicas reforzaban esa imagen de valentía y apertura. Pero las marcas, como las instituciones, dependen de la coherencia. Cuando el mensaje y la acción divergen, la credibilidad se resiente. Hoy, esa divergencia es el centro del escrutinio. El mismo público que aplaudió su franqueza ahora cuestiona su silencio. Y en la era digital, donde cada contradicción se amplifica en tiempo real, ese cuestionamiento puede convertirse rápidamente en narrativa dominante. En los últimos años, la narrativa pública en torno a Príncipe Harry y Meghan Markle ha estado cuidadosamente construida, como un mosaico de confesiones emocionales, imágenes familiares perfectas y declaraciones sobre autenticidad. Sin embargo, algo ha cambiado. Lo que antes se percibía como transparencia, ahora empieza a parecer, para algunos, una representación meticulosamente ensayada. Las confesiones suenan guionizadas, las fotografías familiares, excesivamente pulidas. Y cuanto más se revisa ese archivo con ojos nuevos, más crece la sensación de que todo podría haber sido parte de una narrativa controlada durante años. Este cambio en la percepción pública no es menor. De hecho, es profundamente significativo. Porque no proviene únicamente de críticos tradicionales o sectores escépticos, sino de quienes antes defendían con firmeza a la pareja. Aquellos que rechazaban cualquier cuestionamiento como ataques injustos, ahora comienzan a expresar dudas, no con hostilidad, sino con inquietud. Algo no encaja, dicen algunos. Sigo apoyándolos, pero tengo preguntas, afirman otros. Y esa transición, de defensores leales a observadores cautelosos, es quizás el giro más delicado de todos. La historia reciente demuestra que cuando una base de apoyo comienza a cuestionar, ningún aparato de relaciones públicas puede contener completamente las consecuencias. La confianza, una vez erosionada, no se recupera con facilidad. Y en este caso, las preguntas no giran únicamente en torno a la imagen pública, sino a aspectos profundamente personales que ahora se discuten en la esfera global. En medio de este torbellino mediático, hay un elemento humano que a menudo se pierde entre teorías, titulares y análisis políticos: la psicología de Príncipe Harry. Para comprender la intensidad del momento actual, es necesario recordar su historia. A los 12 años, caminó detrás del ataúd de su madre, Diana de Gales, frente a millones de personas. Aquella imagen no solo marcó una generación, definió en gran medida la identidad emocional de un niño obligado a procesar el duelo bajo el escrutinio mundial. Durante décadas, Harry ha lidiado con las secuelas de ese trauma. Ha hablado abiertamente sobre su proceso terapéutico, su paso por el ejército como vía de propósito y su búsqueda de una vida distinta fuera de la estructura rígida de la monarquía.
En Megan encontró, según sus propias palabras, un espacio de seguridad. Y más tarde, en la paternidad, un ancla emocional. Ser padre no fue solo una etapa más. Fue el eje que dio sentido a su historia. Por eso, el escrutinio actual adquiere una dimensión particularmente delicada. Cuando la identidad de una persona, especialmente una construida tras años de vulnerabilidad y reconstrucción emocional, es cuestionada públicamente, el impacto puede ser profundo. No se trata únicamente de reputación mediática. Se trata de identidad, de estabilidad emocional, de la percepción interna de quién se es. Las descripciones que emergen desde su vida en California. Ritmos alterados, tensión, reacciones emocionales intensas, apuntan, más que a una crisis de imagen, a una crisis personal. Y esa es la verdadera tragedia silenciosa en medio del ruido. Ninguna estrategia legal ni narrativa pública puede resolver una crisis interna de ese tipo. Solo la verdad, en la forma que sea, tiene ese potencial. Ante este escenario, el futuro parece bifurcarse en dos caminos claros. El primero es el del silencio. Continuar con una estrategia basada en la discreción, el control de la información y la intervención legal frente a las acusaciones. Es una vía conocida que en el pasado ofreció cierto grado de protección, pero hoy ese enfoque parece menos efectivo. Las preguntas no desaparecen, se multiplican. Cada silencio se interpreta como evasión. Cada aparición pública se analiza en busca de inconsistencias, y figuras como Tom Bower, con amplio alcance mediático, garantizan que las controversias no se disipen fácilmente. El segundo camino es el de la confrontación directa. Hablar, explicar, aportar claridad. Es una opción más difícil, sin duda. Implica exponerse a un nivel de vulnerabilidad aún mayor, enfrentando de forma frontal los rumores que hoy alimentan la incertidumbre. Pero también es la única vía que podría detener la erosión progresiva de la confianza pública. Cualquier cambio en la postura del Palacio de Buckingham sería enormemente significativo. Incluso el gesto más mínimo, una frase ambigua, un comunicado cuidadosamente redactado, una respuesta que diga poco pero sugiera mucho, marcaría un punto de inflexión. En el lenguaje de la monarquía, donde cada palabra está medida al milímetro, los matices son mensajes en sí mismos. Y si ese mensaje llega, implicará que algo ha cambiado internamente. Algo importante. Algo que ya no puede sostenerse bajo la estrategia actual de silencio absoluto. Mientras tanto, el foco se desplaza inevitablemente hacia Harry. Cada aparición pública suya se ha convertido en un ejercicio de interpretación colectiva. Su lenguaje corporal, su mirada, la rigidez de su postura o la fugacidad de una sonrisa contienen más información que cualquier declaración oficial. No se trata de especulación superficial, sino de la percepción de una tensión que parece filtrarse incluso a través de los gestos más controlados. En ausencia de respuestas formales, el público busca señales humanas, imperfectas, difíciles de ensayar. A este escenario se suma una figura que ha demostrado no retroceder ante la controversia: Tom Bower. Su trayectoria se ha construido precisamente sobre la persistencia. No lanza una acusación y desaparece. Regresa, amplía, responde, profundiza. Por eso, para muchos observadores, su intervención no representa un episodio aislado, sino el inicio de una narrativa en desarrollo. Si su historial sirve de referencia, es probable que aún no hayamos visto el cuadro completo. Pero más allá de nombres propios, hay un elemento aún más determinante: la evidencia documentada. En cualquier controversia de esta magnitud, llega un punto en el que las percepciones deben enfrentarse a los hechos verificables. Registros oficiales, documentos legales, archivos médicos, procedimientos judiciales. Ese es el terreno donde las narrativas se confirman o se desmoronan. Y es precisamente ese terreno el que muchos están observando con atención creciente, esperando cualquier indicio de movimiento. Sin embargo, hay una fuerza que ya está operando con plena intensidad, incluso antes de que aparezcan pruebas concluyentes.
La opinión pública. Millones de personas analizando, compartiendo, comparando, cuestionando. La conversación ha dejado de pertenecer a los protagonistas y a las instituciones. Se ha descentralizado. Se ha convertido en un fenómeno colectivo donde cada usuario actúa como observador, intérprete y difusor. Este cambio de dinámica altera profundamente el equilibrio tradicional de poder. Durante décadas, instituciones como la monarquía pudieron gestionar crisis mediante el control de la información y el tiempo. Hoy, ese control es mucho más limitado. La velocidad de las redes sociales, la capacidad de amplificación y la persistencia del debate hacen que esperar ya no sea siempre una opción viable. Cuando el sentimiento público alcanza cierto umbral, un punto de saturación donde la duda se convierte en presión, incluso las estructuras más sólidas se ven obligadas a reaccionar. El Palacio de Buckingham lo sabe. El equipo de los Sussex lo sabe. Y según múltiples interpretaciones, el propio Harry también lo percibe. En este contexto, la intervención de Tom Bower ha tenido un efecto claro. Ha sacado una conversación del terreno de lo implícito al espacio público. Independientemente de que sus afirmaciones se confirmen o se desmientan, el impacto ya es tangible. La credibilidad, una vez cuestionada, no se restaura fácilmente. Y cuando las dudas se instalan en el discurso dominante, incluso el silencio más calculado puede interpretarse como insuficiente. La paradoja es evidente. El príncipe que prometió proteger a su familia del escrutinio mediático se encuentra ahora en el centro de una atención que no puede controlar. La mujer que construyó su identidad pública sobre la idea de contar su verdad enfrenta una narrativa que otros están contando por ella. Y la institución que simboliza estabilidad y continuidad observa desde una distancia prudente, consciente de que cualquier paso en falso podría amplificar la crisis. Lo que estamos presenciando no es simplemente un episodio más en la historia de la realeza contemporánea. Es la colisión entre tres fuerzas: la narrativa personal, la institución histórica y la opinión pública global. Tres dimensiones que no siempre se alinean y que, en momentos como este, generan una fricción difícil de resolver. El desenlace sigue abierto. Puede que llegue una declaración que cambie el rumbo. Puede que surjan pruebas que aclaren las dudas. O puede que el desgaste progresivo termine definiendo la percepción colectiva sin necesidad de una resolución formal. Lo único claro es que el silencio ya no es neutral. Es un mensaje en sí mismo. Y cuando los silencios empiezan a hablar más fuerte que las palabras, significa que la historia ha entrado en una fase distinta. Una fase en la que cada gesto cuenta, cada ausencia pesa y cada movimiento, por pequeño que sea, puede redefinir el equilibrio completo. El punto de quiebre no siempre llega con un estruendo. A veces se anuncia con algo mucho más sutil. Un cambio de tono, una frase inesperada, una mirada distinta. Y cuando eso ocurra, si ocurre, sabremos que lo que hoy parece una tensión contenida se ha transformado en algo imposible de contener. Porque hay historias que pueden gestionarse. Y hay otras que, una vez expuestas, empiezan a avanzar por sí solas. Esta, claramente, pertenece a la segunda categoría.